Bueno, estamos de vuelta aquí en Saludarte y ahora vamos a hablar de lo que es la nueva longevidad. Estamos en contacto con el doctor Diego Bernardini, que él es médico y escritor, especialista en adultos y personas mayores, formado en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación física, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, y también tiene una maestría en gerontología, nada más y nada menos que la Universidad de Salamanca, en España, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Así que estamos en contacto con el doctor Bernardini. ¿Nos está escuchando, doctor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tan elogiosa presentación y por el interés en el tema, claramente. Bueno, por favor, es un placer. A ver, doctor, cuéntenos así para empezar, ¿de qué se trata esto de la nueva longevidad? Bueno, la nueva longevidad es, si miramos un poco y prestamos atención en lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, es la etapa que nos está tocando vivir. Una etapa reciente, una etapa innovadora, una etapa que es la primera vez en la historia de la humanidad que se da, porque la longevidad, si bien existió siempre, hoy es por primera vez, como digo, una experiencia colectiva, una experiencia social. Ajá. Que está considerada uno de los drivers, de los condicionantes de la primera mitad de este siglo, que a diferencia de cuestiones quizás como el cambio climático, como la modificación de lo que es el mercado laboral, donde sabemos que hay tendencias, pero todavía hay mucha incertidumbre. Bueno, en el caso de lo que significa una proporción numérica de personas mayores que cada vez son más y que al mismo tiempo deciden vivir diferente, bueno, eso hoy tiene números y sabemos que va a ir aumentando y sabemos que va a ser un porcentaje importante y que, como digo, tiene que ser visto como una oportunidad, en el sentido de que va a requerir primero un análisis de 360 grados. Esto va a afectar la economía, va a afectar el mercado laboral, la política pública, la salud, el bienestar y un montón de otras cuestiones más. Claro. Y por otro lado, bueno, entender que esto de alguna manera es producto del desarrollo que alcanzaron las sociedades y por lo tanto, en lugar de pensar en el tsunami gris, en la revolución, que uno piensa qué revolución nos dejó cosas buenas y no tanto sufrimiento, que si bien hubo cambios, bueno, esto es más profundo, es una transformación. Doctor, y a ver, hablamos de personas longevas, ¿no? ¿Cuándo una persona es longeva? Ser mayor es, primero la longevidad se define como de alguna manera la expectativa de vida de una determinada especie, ¿no? Ajá, sí. En el caso de los hombres, sabemos, de los seres humanos, sabemos que la expectativa de vida hoy, la punta, quien más, o el país que mayor expectativa de vida tiene es Japón, con cerca de 88 años para las mujeres, 86 para los hombres, con tendencias que nos muestran, por ejemplo, que España va a superar a Japón en los próximos años. Eso es expectativa de vida y es importante diferenciarlo de lo que en inglés se conoce como lifespan, que es el máximo de vida que puede tener una especie, que en el caso de los humanos se estima aproximadamente en 120, 122 años, bueno, que es el récord de Jeanne Calment, una francesa que vivió hasta 122 años y 6 meses aproximadamente. Es decir que potencialmente una persona podría llegar a vivir más de 100 años. Sí, y de hecho está comprobado que el grupo de la población que más va a crecer en las próximas décadas son los mayores de 80, los mayores de 90 y los mayores de 100 años. En Argentina se estima que podría haber aproximadamente cerca de 5.000 personas centenarias. O sea, hablamos de los mayores de 100 años. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué vive más la gente ahora? La gente vive más, primero por cuestiones vinculadas, como digo, al desarrollo. Eso tiene que ver no solo, como quizás se imaginaría uno, con los antibióticos, con la tecnología médica, con el diagnóstico precoz, sino que fundamentalmente, y está comprobado desde lo epidemiológico, que el gran salto cuantitativo tuvo que ver básicamente con medidas de saneamiento.
excretas y agua potable. Qué interesante ese dato, ¿eh? Sí. Que, es interesante lo que usted está diciendo, porque uno a veces lo toma como un hecho secundario, pero excretas y agua potable. Bien. Sí, de hecho es básicamente lo que hoy de alguna manera está condenando a vivir menos a países que en el siglo XXI todavía tienen expectativa de vida que apenas superan los 50 años, como en el caso de África, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que es interesante y de alguna manera lo que define esta nueva longevidad no solo es el aspecto cuantitativo, que es muy relevante, sino el aspecto cualitativo. O sea, claro. Que tiene que ver con cómo decidimos vivir esta segunda mitad de la vida, si se quiere, que puede ser una etapa extremadamente larga si la comparamos con otras previas. Doctor, acá mi colega le quería hacer una pregunta. Claro, usted nombró España como uno de los países que se espera que tenga mayor longevidad, pero no sé cómo haríamos para poder mantener a esa gente, porque España casi ninguna pareja tiene hijos. O se tienen uno o dos. Ese es uno de los grandes desafíos. No solo España, hoy prácticamente el 80% de los países de nuestra región, América Latina y el Caribe, están por debajo de tasas de reemplazo. Claro. Entonces, esto es un desafío que muy grande. No solo también tiene que... O sea, esto está ocurriendo prácticamente en todo el mundo, salvo en determinadas regiones de África. Esto ocurre en Asia. China tiene un gran desafío por delante porque China viene de varias décadas de política de hijo único. Sí, también, claro. Europa lo tiene en esto que usted bien menciona, que es la sustentabilidad, que el estado de bienestar que llaman, y que tiene que ver básicamente con poder garantizar educación, salud, a sus hijos, pensiones. Esto va a requerir de muchas cuestiones que quizás algunas de ellas suenen antipáticas para los jóvenes de hoy, para los mayores de hoy, para toda la sociedad, pero que es un desafío y es una oportunidad. Y entre ellos solo menciono una, que es la flexibilización del mercado laboral y el replanteo de la edad de jubilación, de retiro. Sí. Esto hay que dialogarlo, esto hay que ponerlo sobre la mesa, y bueno, paralelamente a esto hay que discutir la educación, porque sabemos que la educación es la variable o el indicador de mayor equidad social y de inclusión social de cara a las oportunidades. ¿Qué va a pasar con el sistema sanitario? Un sistema sanitario que hoy en Argentina está fragmentado, está segmentado, todavía basado en el hospital y en los cuidados agudos. Y la realidad es que 8, 9 cada 10 personas en nuestro país sufren y se enferman y mueren de enfermedades crónicas no transmisibles. Va a haber que plantearse qué va a ocurrir con el cuidado producto de la dependencia, que es la otra consecuencia o el otro desafío de vivir mucho y de vivir bien. Y entre ellos, por ejemplo, también pongo sobre la mesa la muerte digna, que es un debate que todavía nos estamos bebiendo. Sí. Exactamente, doctor. ¿Qué pasó con la pandemia y las personas mayores? ¿La sufrieron? ¿Qué ha ocurrido en estos años? Mire, la pandemia fue ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista técnico, primero que bueno, fue una pandemia y eso trae sufrimiento y trae muerte y trae muchas cosas negativas. Yo creo que hoy estamos en una etapa donde, si bien la pandemia no terminó, deberíamos empezar a evaluar qué es lo que se hizo y qué cambios requerimos de cara al futuro. Si usted me pregunta de la política pública, fue una vergüenza cómo se manejó la pandemia, no solo en Argentina, sino en muchos otros países, porque hablaron demasiado los políticos y no escucharon a los técnicos. Y cuando hablo de los técnicos, hablamos de las personas que saben de epidemiología, de economía, de antropología, de ciencias sociales. O sea, acá se dio, como digo yo, y esto está publicado en una columna en un diario del país, se dio con el ojo del cíclope. Acá recordemos que había supuestos epidemiólogos, que ni siquiera eran epidemiólogos, eran infectólogos, no había especialistas en salud mental. Bueno, a ver, justamente hoy en España se aprobó y se anunció la creación de un Centro Nacional de Salud Pública para evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió, que ojo, en España también. En España fue una vergüenza, en Colombia, en México,
la muerte de los mayores y el maltrato y abuso al que fueron sometidos por la decisión política tienen nombres y apellidos. Entonces, me parece que es importante empezar a hacerse cargo y ver qué pasó con esos nombres y apellidos y qué debería pasar. Claro, Como ven, es algo que me indigna, discúlpenme, pero... No, lo entendemos, doctor, y coincidimos, Totalmente. Por supuesto que nos damos cuenta que no se manejó bien. Bueno, los millones de muertos hablan por sí solos, ¿no? Completamente, muertos que por detrás del número eran padres, eran hermanos, eran tíos, eran abuelos, tenían una historia, tenían sueños, tenían proyectos, y esta gente en muchas partes del mundo nos mandó a meternos en nuestra casa, no preparó el sistema sanitario, y discúlpenme que lo diga así, pero porque si no sería traicionar mis principios, no hay que olvidarse que en nuestro país se robaron las vacunas. Entonces, también esto hay que decirlo, aunque caiga antipático. No, está bien, doctor, por favor. Por favor, todo influyó, exactamente. Todo influyó. Desaparición de vacunas, mal manejo. Todo lo hemos vivido, lamentablemente, y hemos tenido las consecuencias. Exactamente. Doctor, usted es un escritor también. Cuéntenos, a ver, usted tiene proyectado un próximo libro, está por publicar algo. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, en este momento estoy terminando el libro de texto de la cátedra de la cual soy profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es una asignatura que se llama Salud del Adulto Mayor, y lo menciono porque es muy interesante, puesto que son pocas las escuelas de medicina en nuestro país que tienen lo que se llama una currícula integrada e innovadora, y en eso entra el tener formación de pregrado en lo que tiene que ver la salud del adulto mayor, ¿no? Correcto. Yo por lo menos que me recibí en la UBA en el año 95, nunca me explicaron nada de geriatría, y hoy, como digo, Claro. si supuestamente sabemos que va a ser el grupo que más va a crecer de la población, deberíamos saber que requieren capacidades, destrezas y habilidades diferentes. Así que bueno, estoy terminando ese libro de cátedra que se va a sumar a la tercera edición que también se publicó hace apenas unos meses del lado de la editorial de la Universidad Maimónides, que es la tercera edición de un libro que publicamos en Salamanca. Ya hacía 15 años que no actualizábamos, así que era hora, un libro también de texto para pregrado y posgrado, que se llama Geriatría del Principio. Y bueno, una vez que termine esto, tengo el proyecto de actualizar un poco mi segundo libro que se publicó en Argentina con prólogo del doctor Alberto Cormillot, un ejemplo de nueva longevidad. Así es. Que va a salir publicado aquí en México ahora en el primer trimestre del próximo año, y entonces sí, ahí encarar el tercer libro, que más o menos ya está definido el tema, vamos a ver por dónde va, pero sí. Ya el tercer libro se viene para el 2023. Perfecto. Buenísimo. Doctor Diego Bernardini, muchísimas gracias. Excelente lo suyo. Y que la vejez sea digna. Claro que sí. Exactamente. Una digna vejez. Eso es lo que necesitamos todos. Muchas gracias, doctor Diego Bernardini. A ustedes, un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.